La leyenda del difunto ahorcado. La siguiente es una leyenda conocida también como el hombre que murió 3 veces. Se remonta al México de la colonia, a un domingo de marzo del año de 1649. Ese día la gente que se encontraba cerca del palacio del arzobispado contempló un hecho insólito, no tanto por el acto en sí, sino por las circunstancias en las que se llevaba a cabo. Cuenta la leyenda que por la entonces plaza principal o plaza mayor pasó un caballo con 3 tripulantes tan distintos entre sí que era imposible dejar de verlos. El primero era un hombre blanco y barbado, de presumible origen portugués, y ya se encontraba muerto. Sujetándolo para que no se cayera del animal iba un indígena corpulento. El tercer sujeto que los acompañaba era un pregonero, quien iba narrando a grito pelado las causas de la muerte del extranjero, ante los ojos atónitos de quienes contemplaban el hecho. Sepan, habitantes de México, que hoy día domingo, al filo de las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos de la cárcel de la corte, este hombre se quedó en la enfermería, a excusa de que estaba muy malo, y que se hallaba ahí preso por haber asesinado alevosamente al alguacil del pueblo de Iztapalapan. Mientras los presos oían dicha misa, se bajó en secreto y se ahorcó, sin que nadie lo viese ni lo sospechase. Acabada la Eucaristía y buscándolo, los carceleros lo encontraron como ya se ha dicho. Se les dio cuenta a los alcaldes de la corte y hecha la averiguación correspondiente, en la que se probó que ninguna persona le había asesinado ni prestado ayuda. Se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara con la pena capital, a la que había sido previamente condenado por la muerte del alguacil del pueblo de Iztapalapan. Sepan mexicanos que, por ser hoy el día del santo doctor de la iglesia Tomás de Aquino, y además domingo por ley, no puede haber ejecuciones, pero sí puede hacer justicia a la patria. Y es la patria quien ordena que hoy sea ahorcado el ya difunto en la plaza mayor de esta ciudad para que sirva de escarmiento y ejemplo a los que cometen este tipo de actos. Poco a poco la muchedumbre curiosa fue creciendo. Y es que si bien la Santa Inquisición tenía por costumbre quemar simbólicamente a alguien que ya había fallecido, o desenterraba sus huesos en señal de deshonra, era un hecho insólito que en esta ocasión realmente se fuera a colgar un cadáver, cumpliéndose así una suerte de la segunda muerte del difunto ahorcado. Y así fue. Después de exhibir el cuerpo del extranjero muerto por las calles del primer cuadro de la ciudad, el caballo y su singular tripulación se detuvieron en la Plaza Mayor, y ahí se consumó la condena de muerte, entre comillas, que el hombre se había ganado por asesinar a un funcionario. Y aunque la costumbre era que a los ajusticiados se les presentara el Cristo de la Misericordia, a este hombre no le fue dado ese privilegio por haber cometido un pecado mortal, el del suicidio. El cadáver del difunto ahorcado estuvo ahí hasta el atardecer, siendo apedreado por los niños que se divertían usándolo de blanco. Cuenta también la leyenda que esa misma tarde soplaron vientos muy fuertes, y la gente comenzó a rumorar que se trataba del diablo. Asustados, los habitantes pidieron que al descolgarlo fuera llevado lejos del centro de la capital, y así se hizo. Como el cadáver no tenía derecho a ser enterrado en Tierra Santa por ser asesino y suicida, fue arrojado a las pestilentes aguas del lago San Lázaro, donde hoy se encuentra la Cámara de Diputados. Así fue como se cumplió la tercera muerte, entre comillas, del extranjero, cuya historia pasó a la tradición oral en muchas versiones. La leyenda del judío cabalista de Iztacalco. La Casa de Cultura de los 7 Barrios es el centro cultural del pueblo de Iztacalco, y en este guarda varias historias de fantasmas y aparecidos. Una en particular, por sus características, pronto alcanzará la categoría de leyenda. Lo cuenta el maestro Francisco Cázares Alvarado, cronista de Iztacalco. Un día de 1975,
el entonces director de la Casa de Cultura de los Siete Barrios, el arquitecto José Hernández, le hizo notar que cada último viernes de mes, a las 12 del día, un hombre se colocaba en la salida, en la calle San Miguel, justo donde se encontraba un riel que databa de la época de la Revolución. El sujeto usaba la vestimenta de los judíos ortodoxos: saco largo, pantalón, zapatos y un sombrero de ala ancha, todo en negro, a excepción de la camisa blanca. Usaba la barba crecida hasta el pecho y los mechones largos que nacían en las patillas, o también las conocidas peyot, que suelen arreglar como caireles. Se colocaba con la espalda hacia la pared, sin recargarse, con un libro grueso entre sus manos, abierto, probablemente la Torá. Enseguida comenzaba a balancear el cuerpo hacia adelante y atrás, sin moverse de su lugar, sin quitar la mirada en el libro. Oraba. Tras 15 minutos cerraba el texto y caminaba hacia la calzada de la viga. El cronista y el arquitecto acordaron, la próxima vez que vieran al sujeto, preguntarle sobre su extraño ritual. Un viernes que sacaban esqueletos, esculturas de obsidiana y otros objetos de una excavación arqueológica dentro del inmueble, apareció el judío con su acostumbrado ritual. Al verlo, Francisco Cázares y José Hernández salieron a su encuentro para preguntarle quién era y por qué hacía esa extraña ceremonia allí. Al dirigir un «Señor, buenas tardes», el sujeto huyó. El cronista y el arquitecto lo siguieron. Mientras corrían, al judío se le cayó una moneda de plata con símbolos que recordaban a los del zodiaco: un sol y algunos triángulos. «Señor, tiró su moneda», gritaron los hombres al tratar de darle alcance. Pero el judío no detuvo su carrera. Dio vuelta sobre la calzada de la viga y no lo vieron más. En ese tramo no existe otra calle que desemboque sobre la vialidad. Extrañamente, el judío había desaparecido. Los hombres regresaron a la calle de San Miguel, justo al riel. Su curiosidad aumentó. El reloj marcaba las 12:15. El arquitecto se paró en el mismo sitio y posición que el judío. De pronto, el director de la Casa de Cultura empezó a balancear el cuerpo hacia adelante y atrás. Francisco se lo hizo notar. No soy yo. Alguien me está moviendo. Siento algo raro», gritó el hombre mientras sus manos empezaron a amoratarse. Francisco reaccionó y lo jaló del brazo. Cuando José Hernández se recuperaba, el cronista tomó su lugar en el riel. Notó que una fuerza le movía la espalda y la cabeza. Vio que sus manos comenzaban a adquirir tono morado y empezó a sentirse muy débil. De un jalón, el arquitecto lo quitó de ese lugar. Días después, alguien se llevó el riel. Francisco investigó, pero nadie vio quién hurtó el objeto. La moneda fue llevada a varios expertos y representantes de la comunidad judía en México para que la examinaran. Nadie hasta la fecha ha sabido interpretar los símbolos que tiene grabados. Solo atinan a decir que tiene referencias cósmicas y religiosas. El judío jamás regresó por el pueblo de Iztacalco. Curiosamente, después de este incidente, no volvieron a espantar o aparecer espectros en la Casa de Cultura de los Siete Barrios. La leyenda de la Fuente de los Muñecos en Sonaca, Puebla. Es muy común que cada pequeño poblado tenga su propia leyenda. En esta ocasión, abordaremos una de las más famosas de Sonaca, Puebla, en donde una pareja de hermanos salieron camino a su escuela para nunca más regresar, y en su honor fue creada una fuente. Cuando el barrio era zona de gente adinerada, eran los tiempos en que el presidente Manuel Ávila Camacho gobernaba el país. Había un par de hermanitos que siempre iban muy arregladitos, por lo que los vecinos los comenzaban a conocer como los muñecos. Una mañana lluviosa,
el padre de familia salía a acompañar a sus hijos, los hermanos, una pequeña y un varón de entre 6 y 7 años respectivamente, para que se fueran a la escuela. El niño vestía un lindo overol de color azul, mientras que la niña lucía un colorido vestido amarillo. Un paraguas era lo que los dos hermanos llevaban para cubrirse de la lluvia. El frío día se convirtió en la peor pesadilla para el trabajador y su esposa, pues los pequeños no llegaron a la escuela y mucho menos regresaron a casa. Por más que los pobladores y vecinos del pequeño barrio los buscaron, nunca lograron encontrarlos. Y la teoría fue que habían caído a un pozo que se encontraba cercano a la gran casa. En honor de los pequeños, el presidente Manuel Ávila mandó realizar una fuente en donde se podía ver a la pareja de hermanos vestidos de la forma en que habían sido vistos por última vez. Muchos son los relatos contados por visitantes y vecinos del lugar, pues algunos aseguran escuchar la risa de los pequeños. Otros tanto indican que por la noche las figuras cobran vida, y algunos otros afirman que hacen inclusive travesuras, como arrojar piedras a los autos que por ahí transitan. De ser cierto, el lazo de hermandad y de amor de estos dos chiquillos era tan grande que aún, en el más allá, sus espíritus se volvieron inseparables. Dieguito, de la colonia Sonacer, Sonora. La Revolución Mexicana fue uno de los conflictos más importantes de México. Su desenlace daría origen a las bases de lo que en parte en la actualidad los mexicanos vivimos. Esta historia sucedió justo en la época de la Revolución Mexicana, en una ciudad al norte de México llamada Hermosillo, la capital actual de Sonora, específicamente en la colonia Sonácer, cuando todavía no era muy conocida. Una señora de edad avanzada, de milagro, quedó embarazada de uno de los caudillos de la Revolución. Algunas lenguas aseguran que ese tal caudillo fue el mismísimo Pancho Villa, uno de los personajes más importantes de la Revolución. De esa relación nació Diego, a quien todos le decían nada más Dieguito, un pequeño niño con síndrome de Down. Para desgracia de Dieguito, al ser diferente, los otros niños normales desataban sus males contra él. Lo hacían víctima de crueles burlas y maltratos. Fue en una ocasión en que, para hacerlo sentir más mal de lo común, tiraron a un pozo el juguete favorito de Diego. Se trataba de un soldado que le recordaba a su padre, al que nunca conoció. Dispuesto a salvar a su juguete, el inocente Dieguito bajó al pozo, pues el objeto se encontraba a pocos centímetros de la superficie, y para su suerte, no tuvo que sumergirse demasiado. Los demás niños, al ver que había recuperado su juguete, le aventaron piedras. Uno de ellos logró pegarle justo en la cabeza, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera hasta el fondo del pozo. Algunas personas buscaron el cuerpo de Dieguito, pero nunca lo encontraron. La madre del niño murió meses después del suceso, con la angustia y tristeza de no saber dónde estaba el cuerpo de su hijo. Años después taparon el pozo y desapareció. Pero hay vecinos de la colonia que aseguran escuchar pasitos y risas de un niño. Muchos dicen que es Dieguito, que anda jugando y buscando su juguete. El autobús fantasma, Estado de México. Se es considerado como pueblo mágico al pueblo o municipio donde aún se conserven la gran mayoría de sus riquezas culturales, lo que quiere decir que se protegen los edificios antiguos y son preservadas las costumbres arraigadas de cada lugar correspondiente. Y la siguiente historia ocurrió en un pueblo mágico.
Ixtapán de la Sal es un pueblo mágico ubicado en el Estado de México, al sur de la ciudad de Toluca. Ixtapán tiene el atractivo de tener el balneario más grande de toda Latinoamérica, y también abunda una leyenda entre sus pobladores. En estos momentos la carretera hacia Ixtapán es segura, pero antes ocurrieron peligrosos accidentes. Uno de ellos fue el del autobús 40. Anteriormente, para llegar a Ixtapán, te encontrabas con una carretera peligrosa y angosta, la cual estaba a la orilla de precipicios rocosos. Remontémonos a los años 70. La última corrida de Ixtapán de la Sal a Toluca sale como es costumbre. En aquel entonces se tenía que bordear un enorme barranco que hoy día se puede librar por una autopista. Pero aquella noche, para los pasajeros del autobús 40, ocurriría algo fatal. Se cuenta que, en la sinuosa carretera, el autobús, abruptamente, comenzó a andar a mayor velocidad. Los pasajeros, asustados, le gritaron al chofer que bajara la velocidad. Pero las caras de todos se congelarían cuando el chofer les respondió: «Nos quedamos sin frenos». La tragedia ocurrió. El autobús chocó contra la barra de contención y cayó al fondo del abismo. El tanque de gasolina explotó y eso mató a los posibles sobrevivientes del choque. Desde esa noche, se cuenta que si uno circula por ese tramo de la autopista la misma hora en que ocurrió el accidente, se podrá ver el autobús 40, incluso subirse a él. Pero luego de un rato, un operador invisible te va a decir: «Baje del auto o siga penando con nosotros para siempre». Si bajas del camión sin voltear, escucharás como una puerta se cierra y el vehículo se aleja. Pero si volteas, verás el camión todo despedazado, con sus eternos pasajeros lamentando su hórrido final. Y, por si no fuera ya inquietante, te volverás un pasajero más. El Callejón del Muerto, Oaxaca. En la primera calle de Morelos arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue escenario de un misterioso asesinato, y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después del cometido aquel crimen, lo que motivó que se le hubiese conocido desde ese entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Era la época de la colonia en la ciudad de Oaxaca. En aquel tiempo la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, una especie de policías envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza que comenzaban su tarea por las calles de la ciudad, un poco antes de cerrar la noche, y gritaban una peculiar cantaleta a ciertas horas, como por ejemplo las 12 y sereno. Uno de estos serenos resultaría ser la víctima de un atroz crimen. Aquella noche de abril flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos, que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. Las 12 y nublado. Y como escalonadas, sobre el filo de la medianoche fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según la costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad, entregados al sueño. Uno de los serenos se encontraba en la calle, que ahora se le conoce como el Calvario. En medio de penumbras y desconocidas oscuridades de la noche, profirió un penetrante grito de agonía
al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos. Aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir todo. Como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha, en dirección al templo de dicho barrio, y tocó la puerta del curato con recios e insistentes saldabonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. El hombre misterioso le pidió al cura que confesara a una persona que acababa de ser apuñalada en uno de los callejones de atrás de la Soledad, zona a la que ese padre no le correspondía fungir su trabajo. Sin embargo, el extraño le dijo que el moribundo pedía que fuera él quien le tomara la confesión. Una vez llegaron a la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. Una vez ahí, el sacerdote le dijo al hombre que lo había acompañado que se alejara lo suficiente para poder confesar al apuñalado y darle los santos óleos. Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida cada rato por los espasmos de la agonía. Mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido, que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo, moribundo. El padre había confesado a un muerto, y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas, y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura, quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído, con el que escuchó la confesión del muerto. La bruja Maltos, San Luis Potosí. Comenzamos con una de las leyendas más populares de San Luis Potosí. Por allá del siglo XVII vivió en San Luis Potosí el señor Diego de Malto, nombrado alcalde de la zona de Santiago del Río. Tuvo 17 hijas, todas mujeres. Sin embargo, todas las propiedades del hombre quedaron a nombre de una sola, María Ignacia Martínez del Malto. Desde ese momento empezaron a correr los rumores de que María practicaba las artes oscuras, y así había convencido a su padre de dejarle toda su herencia. Sea como sea,
María se convirtió en una de las mujeres más poderosas del estado, obteniendo un lugar en la sociedad potosina. La dama también destacaba por su belleza y un importante puesto dentro de la Santa Inquisición. Cuenta la leyenda que en esos tiempos existía el toque de queda en la capital potosina, pero no para la Maltos, como ahora se le conocía. A altas horas de la noche, la mujer salía en una carreta conducida por 2 caballos negros. El rechinado sobre las aristas de la calle y el respirar frenético de los caballos helaban la piel. Ella residía en lo que ahora se conoce como los Arcos y Piña, un lugar que era prestado para que la Inquisición pudiera realizar sus horribles oficios. Ahí era donde se dice que la Maltos aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros que implicaba terminar con la vida de personas. Se dice que fueron 30 personas, casi todos funcionarios de gobierno, los que la Maltos asesinó con los años. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, gracias a su puesto en la Inquisición. La mujer ejecutaba a condenados que a veces ella misma acusaba. Un día, sin darse cuenta de las repercusiones que tendría, la Maltos asesinó a 2 personas que pertenecían a una familia de las más poderosas de la ciudad. Después de eso, sus asesinatos ya no fueron tolerados por las autoridades y fue condenada a muerte. Como último deseo, María pidió que se le dejara dibujar en la pared de su morada un recuerdo de su vida. El deseo le fue concedido y frente a diversas autoridades se dejó a la mujer pintar en su habitación. La Maltos comenzó a dibujar una carreta con caballos negros, igual a la que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí. Pero una vez terminado, la gente alrededor quedó horrorizada al ver que poco a poco aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. La Maltos aprovechó el descuido de la gente y se subió al carruaje que poco a poco se volvió a incorporar a la pared. A través de la pintura, el carruaje avanzó hasta perderse en el horizonte, con la Maltos dentro, despidiéndose con una horrible risa. Algunos autores aseguran que la Maltos siempre reconoció su maldad y las culpas que sobre ella corrían, por eso nunca juró venganza contra nadie más, siendo esta la última vez que se vio. Desde ese momento, la gente cuenta que en el edificio Ipiña empezaron a suceder cosas paranormales, quizá producto de los espíritus torturados y sacrificados en la Inquisición o por la Maltos. Aún en la actualidad, en el edificio de los Arcos y Piña, en la esquina de Carranza y zona centro, se encuentra un letrero con el nombre de Calle Maltos. La bruja de Tzingilucan, Hidalgo. La siguiente leyenda ocurrió en un pueblo ubicado en el municipio de Tzingilucan, el cual se encuentra a la mitad entre Pachuca y Tulancingo. En dicho lugar vivía una pareja sin hijos, en una pequeña choza. El esposo era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría el rumor de que era una bruja, cosa que el señor ignoraba. Un día, sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía, y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacidos. Por lo que, lleno de dudas, decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era cierto. Así que, sin perder tiempo, ese mismo día llegó a su casa, diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que se iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo. Comida que, misteriosamente, siempre consistía en un pocillo con fritanga, o sea, una tripa rellena con sangre cocida, con algo de salsa de tomate. Ya acostado, el señor le hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comienza a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra, un cabello que, anudado en su pierna, logra que ésta se desprenda de su cuerpo. Terminado este acto que horrorizó al señor,
ella dejó la pierna junto al tlecuil, a la vez que iba transformándose en guajolote, el cual salió volando de la casa y convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el señor quemó la pierna echándola al tlecuil y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca del amanecer, la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa para cocinar la suculenta fritanga que comería su marido en el trabajo. Al convertirse el guajolote en su mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna, que jamás encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía la noticia, la gente unida decidió quemarla en leña verde en el centro del pueblo. La bruja del Morro, Campeche. Cuenta la historia que en los morros de Ceiba Playa, Campeche, existen unas grutas o cavernas donde rebotan las olas del mar. En esta zona, los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues son arrastrados y los que caen en esta trampa jamás aparecen. Esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentada por los lugareños. Resulta que hace mucho tiempo, en este poblado, la comunidad que lo habitaba desde hace muchos años, notaba que de la noche a la mañana, familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio no era tan extraño que las familias emigraran por motivo de búsqueda de trabajo, pero en este poblado la desaparición de familias era muy frecuente. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva, de casa en casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar a un hechicero para que descifrara el misterio. El hechicero, muy reconocido por dominar la magia blanca en pro de la comunidad, después de varios días, realizó una reunión para notificar al pueblo el resultado de su trabajo. Sorprendió a los pueblerinos cuando les dijo que la razón por la que las familias desaparecían sin dejar rastro era porque el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana, la cual devoraba a toda la familia. De esta manera no dejaba sospecha alguna. Mas el hechicero no era capaz de atraparla, sino hasta el momento que éste estuviera engullendo a sus víctimas, ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana. El experto brujo ideó un plan, en el cual sería expuesta a la familia que en el orden cronológico continuaría para la bestia. Cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparía al ente demoníaco, conocido como la vieja Ishawu. Para esto se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia. Uno de esos días llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensiva y de mirada triste, la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche, y pidió que si podía pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia, al ver sus rasgos y la desprotección, aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla, sin sospechar que esa noche corrían un gran peligro. Astutamente el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alertar a la bestia. La viejecita, muy apacible, ubicó su jacal a la salida de la puerta trasera, que llevaba a los baños de la humilde casa. Pasada la medianoche, el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo a las letrinas con signos en sus rostros típicos de un dolor de estómago. Al notar el hechicero tal situación, se apresuró con sus herramientas de trabajo y salió al lugar donde reposaba la viejecilla, pero se llevó una gran sorpresa al ver que allí solo había un bulto de pellejo. Inmediatamente tomó tal pellejo y, rezando por unas oraciones, lo rellenó de sal y acto seguido procedió a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita.
Corrió sigilosamente al baño y encontró a un animal con forma demoníaca, con la boca abierta más grande que la de un ser humano, que ya tenía engullido a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia, la envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas, las cuales lo atraparon y sujetaron sin que se pudiera escapar. Los habitantes del pueblo encerraron a la vieja Ichawu en las grutas para que se ahogara cuando subiera la marea, ya que al hacerlo se inundaban por completo. De este modo, la bruja se ahogó encadenada por el conjuro, no sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría para vengarse. Dice la leyenda que el hechizo del brujo solo fue por 300 años y que en estos tiempos está por romperse tal hechizo. El hombre sin cabeza, Sinaloa. Las historias de terror en las vías de ferrocarril son muy comunes en varios lugares. Después de todo, ¿qué mejor lugar para asegurarte de morir que por la velocidad del impacto de un tren? Esta leyenda es de las más conocidas por los ferrocarrileros de donde yo vivo, Culiacán, Sinaloa, México. En la ciudad de Culiacán, sobre las vías del ferrocarril y a la altura del Palacio Municipal, cuentan que se parece un horrible espectro que aterroriza a todo el que se le encuentra. El protagonista de esta leyenda era un empleado de los años 50, que estaba encargado de hacer los cambios de vías cuando pasaba el ferrocarril central mexicano. Un día, a este hombre lo invitaron a una fiesta, y como en aquel entonces todo tipo de fiestas duraban hasta el día siguiente, el hombre comió, bebió y bailó, y siguió bebiendo y bailando, hasta que recordó que ya casi era hora de hacer cambio de vía. Así que salió a toda prisa a hacerlo. Lo hizo, y un poco cansado de tanto bailar y ya bajo los efectos del alcohol, se acostó al lado de las vías y recargó su cabeza sobre una de estas. Recordó que tenía que hacer otro cambio de vías en la madrugada, y decidió esperar y descansar mientras llegaba la hora. Así que se quedó dormido. Sin embargo, el hombre más nunca despertaría, ya que entró en un sueño tan profundo que nunca escuchó cuando la locomotora se acercó y la máquina le cortó la cabeza. El cuerpo decapitado fue entregado a su familia y finalmente le dieron la cristiana sepultura. Desde entonces, el ánima suele rondar por las vías, tratando de evitar que a otros les suceda una desgracia como la que le pasó a él. Pero hay otras personas que obviamente se asustan al ver al hombre sin cabeza. Don Bartolo el Segoviano, Querétaro. Por la avenida Luis Pasteur, sur número 21, centro, Santiago de Querétaro, Querétaro, se encuentra un bello edificio construido en el siglo XVII, que guarda una tétrica leyenda que incluye a su primer propietario. Corría el año de 1650. Un hombre muy pobre de nombre Bartolo Saraneta y Legazpi, mejor conocido como el Segoviano, llegó al estado de Querétaro, acompañado de su hermana, de la cual se encontraba perdidamente enamorado. De repente, por alguna situación, de la noche a la mañana, don Bartolo empezó a tener mucho dinero, a tal grado que decidió poner diversas tiendas en donde vendía productos importados de España y porcelana traída de China. El ahora acaudalado señor construyó una gran casa, digna de lo que ellos merecían. El incesto que cometía con su hermana, poco a poco,
fue dando de qué hablar, aunque ellos trataban de mantenerlo en secreto, pues inclusive para callar bocas, la pareja ayudaba con grandes cantidades a la iglesia, tratando de ocultar lo que todos ya sospechaban. Las fiestas de cumpleaños de don Bartolo eran en grande, y cada año las palabras que mencionaba al brindar eran las mismas. Brindo por la señora, mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701. Al ser una fecha muy lejana, nadie en la concurrencia preguntaba el motivo de este brindis. Mientras más se acercaba esa fecha, más crecía la duda entre los invitados acerca del porqué las palabras de don Bartolo. Por fin, la tan esperada fecha mencionada en el brindis llegó, y sucedió lo que nadie imaginaba, pues en la noche del 20 de mayo de 1701, mientras los pobladores hacían sus labores diarias, ya casi para dormir, un gran estruendo los alertó de que algo pasaba. No fue sino hasta el otro día que nadie salía de la casa de don Bartolo, cuando vecinos alertaron a las autoridades acerca de un fuerte olor a quemado, llevándolos a forzar las cerraduras para poder ingresar y buscar a los habitantes de aquella gran casa. Lo que encontraron ahí los dejó en total asombro, pues la hermana se encontraba a los pies de su cama, muerta, con señales de haber sido estrangulada, el cual seguramente cometió aquel hombre que tanto la amaba. Por otro lado, el ingresar a la habitación de don Bartolo fue muy difícil, y cuando por fin lograron entrar, un desagradable olor a azufre lo invadió todo. El cuerpo de quien había logrado alcanzar la riqueza de la noche a la mañana se encontraba en el techo, quemado, y con un terrorífico reflejo en el rostro. Lo acompañaba un letrero que decía, castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Se realizó un exorcismo, logrando que don Bartolo se despegara de las vigas del techo y cayera inerte. Se dice que, en su guardarropa, encontraron una escritura de papel negro con caracteres blancos, en la cual se leía un contrato entre don Bartolo y Satanás, vendiéndole a aquel su alma a los 50 años de celebrado a cambio de riquezas, honores y placeres. Este plazo expiraba justamente el 20 de mayo de 1701. Se cree que el segoviano llevó a cabo ese pacto para llenar a su hermana de lujos y que así no tuviera que buscar a otro hombre. Durante mucho tiempo esta casa estuvo deshabitada, debido a las múltiples apariciones y espantos que ocurrían ahí. En la actualidad, aquella gran casa es usada como oficinas gubernamentales. Sin embargo, los guardias que ahí pernoctan cuentan que por las noches aún se pueden escuchar llantos y lamentos de quienes vivieran ahí. El gigante de los pies al revés, Quintana Roo. Este es el caso de un soldado, que es parte de una familia en el sur de Quintana Roo, y que contó su historia acerca del terrible ser, del que todo mundo habla en toda esta región peninsular, pero que nadie sabe a ciencia cierta qué es. Hace poco más de 50 años comenzó a construirse la ciudad de Cancún. En un principio, esta ciudad era pensada únicamente para los turistas. Sin embargo, la gente que atendía a estos turistas necesitaba un lugar donde quedarse. Es natural que posteriormente la ciudad comenzara a crecer. Pero en un inicio todo era selva, y fue cuando un grupo de soldados fueron enviados hasta este lugar. Sin embargo, les agarró la noche y tuvieron que improvisar un campamento. Abrir algunas casas de campaña y otras las formaron por ahí. Encendieron fogata y uno quedó despierto para hacer guardia. Eran cerca de la 1 de la mañana, cuando el soldado de guardia, llamado Armando, comenzó entre sueño a escuchar algunos ruidos extraños. Eran aves que revoloteaban mientras hacían ruido,
como si estuvieran aterrorizadas. Pensó que algún jaguar había atacado a alguna de sus presas, y por eso éstas habían emprendido el vuelo. Sin embargo, esto no era así, puesto que esos sonidos se repetían más y más, y se acercaban a ellos. Los pájaros que estaban en la zona comenzaban a desesperarse también. En ese momento, decidió despertar a sus compañeros, que no eran más de 10. Se acercó uno de ellos y le dijo que se despertara, que algo venía, y que no hiciera ruido. Este pasó la información y despertó el siguiente, y este al siguiente. Así, hasta que los 10 estuvieron despiertos. Se escuchaba cómo se caían los árboles, y cómo unos pasos se acercaban. No sabían qué hacer en ese momento, pues a pesar de estar entrenados, jamás pensaron que en una selva tupida y espesa habría enemigos tan peligrosos que hasta los animales de la zona se ahuyentaran. De repente, un terrible olor se apoderó de la zona, una mezcla entre excremento y sangre fría, combinado con tierra húmeda y mohoz. Esto significaba que lo que venía se pondría mal puesto, que era algún tipo de animal que nadie conocía. Los jóvenes soldados comenzaron a trepar los árboles, uno a uno hasta que quedaron a salvo. Sin embargo, uno de ellos, llamado José, tuvo la desdicha de pisar una rama seca. Esta se quebró y él terminó en el suelo de la selva, inconsciente. Para este momento, todo era demasiado tarde, puesto que aquella cosa estaba muy cerca. De repente comenzaron a salir corriendo, despavoridos de entre la selva, venados, tapires y hasta un jaguar. Se apareció este ser, esta criatura de cara enojada, enormes dientes y cerca de 4 metros de altura, cuerpo peludo de apariencia humanoide, pero con una característica singular: tenía los pies al revés. Esto no le permitía caminar o desplazarse tan rápido. Sin embargo, el tamaño de sus piernas le daban una mayor ventaja. Este ser de apariencia terrible tenía en una mano un pedazo de un venado. El terror se apoderó de todos, más porque esta criatura pasó cerca de José. Sin embargo, José no se movía, y aquella cosa lo ignoró por completo. Este ser se fue directo hacia donde estaba la fogata, y con sus enormes pies al revés, comenzó a apagarla. Este raro humanoide terminó de hacer esta labor, y siguió su camino. El hedor era demasiado, y aunque esta criatura se alejó, el terror de los soldados no se pudo ir. Lo curioso es que cuando este ser vivo se alejaba, las marcas de sus pies señalaban lo contrario, por lo que si alguien intentaba ir a buscarlo, no lo encontraría, y si alguien intentaba huir de él, lo vería de frente. El niño enseñaba los dientes. Baja California Sur. Se dice que en la ciudad de La Paz, en donde se convergen la avenida Reforma y calle Valentín Gómez Farías, se aparecía una entidad demoníaca que tomaba la forma de un niño, el cual se dedicaba a pedir limosna, pero sin pronunciar una sola palabra. Lo pedía a señas. Don Hipólito Scopinici, zapatero de oficio, quien tenía su negocio en la esquina de la calle 16 de Septiembre y Altamirano, y vivía justamente en la zona de Reforma y Valentín Gómez Farías, fue la primera persona en encontrarse con este demonio. Una noche en que don Hipólito regresaba a su casa después de un largo día de trabajo, se encontró de muy cerca con el niño, el cual le pedía una moneda solo con señas, sin pronunciar ni una sola palabra. Don Hipólito le dio la moneda solicitada por el menor, algo que cualquier buen hombre haría. Tal vez fue un error hacerlo, porque fue entonces que el niño, en señal de agradecimiento, mostró su macabra sonrisa, enseñando sus grandes dientes, con todo y la encía.
Días después del caso del zapatero, un sargento de la policía municipal se encaminaba al antiguo edificio de Sobarzo, hacia el sur de la ciudad, cuando en la esquina de Reforma y Altamirano, con la poca claridad de la noche, vio acercarse la figura de un niño, muy pequeño, de escaso metro de estatura. El policía, conocedor de lo que ya se decía, porque en esos momentos el rumor se había esparcido por toda la ciudad, se preparó para hacer frente a ese pequeño monstruo. Entonces, luego de solicitarle con señas que le diera una moneda, tal como contaba la historia y como le había sucedido a don Hipólito, el pequeño niño mostró su horrible sonrisa cadavérica al agente de policía. Aquel hombre, conocedor de la historia y prevenido, tomó su fuete, aquel instrumento policial actualmente cambiado el nombre como tolete, y se dispuso a azotar al pequeño de la sonrisa horripilante. De forma sorpresiva, el policía murió al día siguiente de un paro cardíaco. Una mujer de edad avanzada que regresaba del antiguo hospital Salvatierra, que estaba ubicado en la colonia Estérito, fue interceptada por aquel pequeño niño. Presa del terror, la mujer huyó a toda velocidad por una de las calles oscuras del barrio de la isla de Cuba, con tan mala, pero muy mala suerte, pues una jauría de perros bravos la atacó hasta dejarla herida de gravedad. Víctima de las terribles mordeduras caninas, la señora falleció días después. Se decía que aquel pequeño niño parecía salir de entre las paredes de piedra cantera que circundaban una huerta que con el tiempo desapareció y que pertenecía a los descendientes de la familia Toledo. A alguien se le ocurrió la no tan buena idea de tirar la barda y se hizo una mañana. Los trabajadores de dicha obra juran que escucharon gritos mientras realizaban la tarea asignada. Con el tiempo, la leyenda se ha estado olvidando por la urbanidad y nunca más se supo del espeluznante niño que asustaba con solo mostrar sus deformes dientes y sus rojas encías a los caminantes nocturnos de la época. Pero no bajen la guardia. Si algún día pasan por esas calles solos por la noche, tengan cuidado de toparse con algún niño pequeño que poco a poco se les esté acercando a ustedes para pedirles dinero. La loca del muelle de San Blas, Nayarit. La siguiente leyenda podría considerarse casi totalmente verídica, puesto que quien la protagoniza se tiene más que seguro que sí existió, pues falleció en el año 2012. Es así una de las leyendas más actuales que hay. La mujer que ven en pantalla se llamaba Rebeca Méndez Jiménez. Era una comerciante adolescente en edad casadera. Esto en el año 1971. Se dice que vivía en la playa El Borrego, en San Blas, donde muy pronto se casaría con su prometido Manuel. Pero el muy imprudente salió de pesca poco antes de la boda, y fue entonces que una tormenta lo sorprendió a él y a 3 tripulantes más, en pleno mar, hundiendo la embarcación en la que iban. Rebeca, vestida de novia, se quedó esperando a su amado a que éste regresara de su jornada laboral para ir a casarse lo más pronto posible. Se trastornó, creía que Manuel seguía vivo. A veces confundía a otros hombres con el que iba a ser su esposo, pero eso sí, siempre en la misma playa de donde él salió, con el vestido de novia con el que se iba a casar para que la reconociera así, hasta que falleció en septiembre del 2012. Hay quienes dicen que su espectro aún ronda por la playa, pues tampoco pudo reencontrarse con su marido en el más allá. Como dato extra, y esto es más para la gente que no es de México, el grupo de rock mexicano Maná hizo una canción en honor a esta leyenda. De hecho, la tonada instrumental que han estado escuchando desde que empecé a hablar de esta leyenda es de esa canción, llamada En el muelle de San Blas. Si te interesa escucharla con todo y letra, la pueden escuchar aquí en YouTube.
Abajo en la descripción del video les dejo el link de la canción y también creo una tarjeta que puedo dejar aquí al lado. El Puente de los Aluches, Quintana Roo. Si algún día pasas por la carretera que sale a Playa del Carmen y con una desviación al aeropuerto de la localidad Nizuc, Cancún, es muy probable que te topes con esta pequeña pirámide bajo un puente que ves a continuación. Si eres un extranjero, luego de que sepas su historia, es muy probable que te dé un escalofrío si algún día decides visitar ya sea Cancún o Playa del Carmen. O sobre todo, si ya pasaste por ahí y en ese entonces no sabías su historia. Muchos le llamaron maldición, otros más lo denominaron leyenda por la peculiaridad de hechos extraños que sucedieron durante la construcción del puente. Según los relatos de los locales, este puente no se lograba construir porque no se le pidió autorización a los dueños del lugar, los aluches. Estos, según una antigua leyenda, son más antiguos que el mismo pueblo maya. Son los hombres primigenios, aquellos que construyeron las grandes ciudades. Ellos trabajaban con gran rapidez en la oscuridad, porque aún no había aparecido el sol, y cuando esto sucedió, se volvieron de piedra. Tal y como mencioné anteriormente, los hechos sucedieron en los 90s, cuando se decidió por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sea la SCT, construir el puente que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún. La leyenda cuenta que fueron estos seres quienes no permitían la construcción del puente del aeropuerto Cancún-Nizuc, y lo derribaron desde el primer día de construcción. Según relatos, los trabajadores al llegar a la mañana siguiente del inicio de la construcción, vieron que los avances del primer día de la estructura del puente estaban derrumbados. Rápidamente dieron aviso a las autoridades para dar con el responsable de este acto criminal. Sin embargo, nunca dieron con los responsables. Por segunda ocasión, se dieron a la tarea de rearmar todas las estructuras para el levantamiento del puente. Sin embargo, grande fue la sorpresa que, al llegar al tercer día, de nueva cuenta, todos los avances se encontraban en el piso. De nueva cuenta, saltó la pregunta, ¿quién lo pudo haber hecho? Todo de la noche a la mañana y sin maquinaria pesada. Para el tercer día, los empleados decidieron montar guardia para evitar de nueva cuenta que el trabajo del día fuera saboteado. Sin embargo, no contaban con lo que esa noche sucedería. Ante el asombro y miedo de otros, veían cómo por la noche pequeños seres se daban a la tarea de derrumbar la construcción con sus manos y herramientas antiguas. Tal fue la impresión que a la mañana siguiente, y después de relatar lo que habían visto, decidieron ir por un sacerdote para que bendijera el lugar, hasta que uno de los trabajadores les dijo a los demás que lo que vieron no eran duendes ni demonios, sino los aluches, y al ser ellos los guardianes de los terrenos sagrados y no pedir permiso para la construcción de la obra, esta no se terminaría. Después de escuchar esta explicación, se decidió llevar a un sacerdote maya para que él pidiera permiso para que el puente de Nizuc Cancún se pudiera levantar. Ya con el permiso de estos seres, los albañiles trabajaron sin que se volviera a derrumbar la construcción. Fue así que se procedió a levantar una pequeña pirámide bajo esta construcción, para tener un pacto con los aluches y los encargados de la construcción del puente, la cual se apreciaba a la salida de Cancún hacia Playa del Carmen. Y si prestaron atención a lo que dije, notaron que mencioné apreciaba, o sea, hace verbo pasado. Y eso es porque en el año 2022 el bulevar fue remodelado, y en el proceso tuvieron que destruir el sitio emblemático. Sin embargo,
Acorde a un artículo del medio informativo Agencia Cuadratín, luego de que la casa de los Aluches tuviera que ser removida de su lugar por las obras de rehabilitación, se les hizo una ofrenda con un chamán para pedir permiso a esos seres para demoler su casa, y a unos cuantos metros más se les edificó de manera provisional una palapa más pequeña. Ahora se les construyó una completamente nueva, a un costado del nuevo puente del Trébol, que, manteniendo la simbología y tradición, ha sido colocado para los guardianes de la península de Yucatán, como un nuevo espacio para estos seres que cuidan la tierra y las parcelas. Si habías pasado por el puente de los Aluches y no sabías esta historia, cuéntame, ¿qué te pareció? Ahora que lo ves con esta información, ¿qué te parece? Incluso si no has pasado por ahí, ¿te gustaría pasar algún día? Déjame esto y tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando estas leyendas. Acaban de escuchar a Otrantum y este se despide.